ya que nuestro segundo panel se titula Innovación y creatividad para llenar vacíos informativos, y las iniciativas que les presentaremos aquí surgen o cobraron especial relevancia durante la pandemia. Haremos hincapié en su dimensión innovadora y creativa para ampliar la información relacionada con COVID-19 en la región. Y para esto invito a nuestra moderadora, que es Tatiana Rojas Sánchez. Es periodista freelance colombiana y actualmente vive en Barcelona. Su trabajo se ha centrado principalmente en temas de derechos humanos, género, sexualidad femenina, política e inmigración latinoamericana. Fue ganadora de la beca Oxfam Fundación Gabo de Periodismo de Migraciones 2019. Hace parte del equipo Morras Explican Cosas, que es un medio mexicano que hace videos explicativos en Instagram donde se abordan temas que importan desde y con lenguaje cercano y divertido. Entonces, Tatiana, te cedo la palabra. Muchas gracias. Hola, buenos días, buenas tardes a todas, todes y todos quien nos acompaña el día de hoy. Para mí es un lujo presentarles este panel con las personas que tendremos hoy. Este conversatorio es un conversatorio para inspirarse, para aprender, y siéntanse con la libertad de preguntar a las panelistas que hoy nos acompañan. Para mí es un gusto presentar a Aleida Rueda. Aleida Rueda es periodista mexicana de ciencia, genera contenidos de ciencia para radio, televisión, medios impresos y digitales desde hace más de 17 años. Es editora y productora multimedia en el medio, con base en Londres, site.net. Es verificadora de temas de salud en el portal Salud con Lupa. También es columnista de ciencia de pie de página y editora y comunicadora institucional en el Centro de Ciencias de la Complejidad de la UNAM, donde entrena a estudiantes en la cobertura de ciencia. De 2018 hasta principios de 2022 fue la presidenta de la Red Mexicana de Periodistas de Ciencia, en la que fundó en abril de 2020 el proyecto COVID Conciencia para verificar noticias con base en evidencia científica. La Red Mexicana de Periodistas de Ciencia es una asociación sin fines de lucro que conjunta a más de 140 profesionales de la comunicación y el periodismo que se dedican a visibilizar, profesionalizar y practicar el periodismo de ciencia y México. Es un placer tenerte hoy, Aleida. Hola, Tatiana, muchas gracias. El siguiente panelista que nos acompaña hoy es Héctor Villa. Héctor Villa es escritor, periodista y migrante venezolano. Se ha especializado en la cobertura de temas de migración venezolana y los derechos humanos. Es cofundador de la Cápsula Migrante, un proyecto que ofrece información de servicio a la comunidad venezolana en Perú y América Latina. Héctor, un placer. Un placer, gracias. Y el otro panelista que nos acompaña hoy es Rafael Vilela. Es un fotógrafo independiente y fue uno de los fundadores y directores de la Media Ninja. Documenta la crisis climática y social de Brasil. Sus fotografías forman parte de la colección permanente del Museo de Arte Moderno en Sao Paulo. En 2014 fue invitado por Magnum Photos para ser uno de los fotógrafos brasileños en el proyecto Offside Brasil de documentación del Mundial. Rafael fue nominado para la WordPress Photo Job Sword Masterclass en 2013, 2014 y 2015. Actualmente colabora con publicaciones internacionales como National Geographic, The Washington Post, The Guardian, Vice y The Intercept. En 2020 fue seleccionado por el Fondo de Emergencia COVID-19 de la National Geographic Society para los periodistas que cubren COVID-19, y su trabajo con el colectivo COVID Latam fue premiado en el Picture of the Year Latinoamérica y el WordPress Foto Evidencia Book Award. Rafael, es un placer tenerte hoy aquí también. Hola, un gusto. Bueno, para empezar, me gustaría hacerles una pregunta, y es: ¿qué vacíos informativos se encontraron durante la pandemia? Y para empezar, Aleida, te cedo la palabra, por favor. Muchas gracias, Tatiana. Pues en nuestro caso, lo que resultó más evidente era
la falta de evidencia científica en muchas de las informaciones que se compartían en medios de comunicación masivos y redes sociales. Eso lo hemos visto, pues lo vimos durante toda la pandemia, lo seguimos viendo lamentablemente ahora. No es algo sorprendente, estamos en general, periodistas de ciencia, estamos muy acostumbrados a que la información científica esté ausente, generalmente ausente, o que no tenga la prioridad en muchos medios de comunicación, o que sea vista como algo light, algo para entretener, algo que da solamente buenas noticias. Pero ahora, con una pandemia, pues claramente nos estaba mostrando que al no poner la evidencia científica en el primer plano de las prioridades de los medios de comunicación, significaría que mucha de esa información podría ser confusa, malinterpretada, en general que podría proveer mala información y que en consecuencia la gente podría tomar decisiones que fueran en contra de su salud. Entonces, a pesar de que es una problemática que hemos vivido durante décadas, esta vez era especialmente importante poner el ojo ahí. Y siendo una red de periodistas de ciencia, nos pareció importante proveer de esa evidencia. La primera nota, digamos, bueno, una de las primeras notas que detonó este proyecto COVID Conciencia fue una nota que fue, digamos, bastante vista porque fue de un periodista mexicano, Ciro Gómez Leiva, muy seguido en redes sociales, muy seguido en general, ¿no? En la agenda mediática mexicana, que comparaba las gráficas de casos de México e Italia y las hacía casi similares. Había puesto una gráfica en la que parecían exactamente iguales e incluso más alta la gráfica de México, ¿no? Haciendo pensar que México ya había rebasado a Italia en los casos de infecciones, lo cual en esos momentos, en la primera etapa de la pandemia, estamos hablando de marzo, abril, era totalmente falso. Entonces, a partir de ahí empezamos a ver esta necesidad de que se necesitaba alguna plataforma, algún sitio en donde la gente pudiera realmente consultar qué tanta evidencia científica había para saber si esa información era correcta o no. Entonces empezamos, nuestras primeras notas, por ejemplo, eran sobre si realmente funcionaban unas tales gotitas que había consumido y además promovido la Secretaría de Gobernación en México, en ese tiempo, Olga Sánchez Cordero, sobre la implementación de túneles sanitizantes que prometían pues, prevenir la COVID en la población, el uso de dióxido de cloro, por supuesto, que ya era un problema, o que el pangolín o el murciélago fueran exactamente las especies que detonaron la enfermedad, ¿no? El virus en este caso. Entonces, esas eran nuestras primeras, digamos, formas de identificar estos huecos de información, y yo diría que lo que vimos como vacíos fue, ya lo dije, ¿no? Falta de evidencia, pero además una consistente falta de habilidades para identificar y contar, explicar esta evidencia científica. Y eso significa saber leer artículos de investigación, los llamados papers, identificar cuáles son noticias y cuáles no dentro de los papers, diferenciarlos digamos, diferenciar los artículos que son revisados por pares de los preprints, estos artículos que no han sido revisados por pares y por lo tanto no tienen pues, información suficientemente rigurosa y autorizada, digamos, para hacer noticias sobre eso. Saber que es un ensayo clínico, y después con las vacunas nos dimos cuenta que era de vital importancia entender qué es un ensayo clínico y cómo se evalúa la seguridad y la eficacia de las vacunas, ¿no? Y por eso, y por ende saber que no hay ninguna vacuna chafa, sino que todos, bueno, chafa mala, ¿no? De mala calidad, sino que en general todas cumplen la misión de evitar las muertes por COVID. También creo que faltó identificar conceptos clave, por ejemplo, ¿qué es la evidencia científica, no? ¿Por qué no le podemos llamar evidencia científica a algo que se comparte en redes sociales o en YouTube, o incluso una evidencia anecdótica que nos cuenta un médico es insuficiente para llamarla evidencia científica? Por ejemplo, también cómo elegir
pues las fuentes, ¿no? A quién entrevistar. Sucedió en muchísimos medios que se ponían como especialistas a personas que no tenían la especialidad suficiente o relevante para hablar de ciertos casos de la pandemia. Y quizás yo diría el vacío más relevante fue que en los medios de comunicación en general estaban poco acostumbrados, y el público también, la sociedad también, a ver la incertidumbre como parte de las noticias. Es decir, el estar acostumbrados a tener un sí, no, usa cubrebocas, no salgas a la calle, etcétera, se contraponía con lo que nos estaba diciendo la ciencia. La ciencia en general nos dice, no lo sabemos aún, todavía se está investigando, los resultados no son concluyentes, etcétera, y de alguna forma ese vacío, el que no hubiera esta explicación clara de por qué hay incertidumbre en tantas respuestas que necesitaba la gente, por qué esa incertidumbre es parte de la ciencia y por qué necesitamos esa incertidumbre para avanzar en la investigación y avanzar en el mejor conocimiento posible para poder dar respuestas en el futuro, es lo que, digamos, intentamos visibilizar. Y con el proyecto, pues justamente intentamos llenar esos huecos y hablarle a la gente justamente de la necesidad de esta incertidumbre, de entenderla, de abrazarla como sociedad y de saber que es parte de la ciencia. Entonces, esos dirían que serían los vacíos más importantes que identificamos. Muchas gracias. Héctor o Rafael, ¿alguno quien quiera empezar? Bueno, ahí empiezo yo, Dale, gracias. Héctor. Gracias, Tatiana. Sí, para contarle un poco los desafíos que nosotros tuvimos con el proyecto que desarrollamos el año pasado, justo con la campaña Migrantes Informados, tengo que remontarme un poco hacia el 2020, un par de meses después de que comenzó la pandemia. Para quienes cubrimos migración, sabemos que muchas veces cuando ocurren estos flujos, específicamente en el caso venezolano, siempre en los medios locales o de cualquier país que reciba esta cantidad importante de migrantes, siempre se tiende como hacia el aspecto negativo de la migración, a de alguna forma estereotipar a las comunidades migrantes que están movilizándose de un país a otro. Y bueno, eso obviamente también, y lamentablemente ocurrió aquí en Perú, que digamos, como se abordaba este tema negativo de la migración venezolana que llegaba aquí al país. Así que eso era como que el día a día de los medios de comunicación, siempre ver noticias negativas de la migración venezolana en Perú. Cuando llega la pandemia, específicamente aquí se decretó, digamos, este aislamiento social y que la gente no saliera de sus casas desde el 15 de marzo. Obviamente se extendió el periodo y desde ese momento nosotros realizando justo una investigación con mi colega Pierina Sora, que también es cofundadora del proyecto de Cápsula Migrante específicamente, estuvimos investigando y reporteando sobre el primer venezolano que falleció de COVID acá en Perú. Buscando información en internet, en otros medios, nos dimos cuenta de que no había nada de la comunidad venezolana. Antes de la pandemia, los picos de estas noticias eran muchísimos. Cuando llegó la pandemia, como que prácticamente desaparecieron de los medios de comunicación. Y eso fue algo que a nosotros nos chocó mucho porque siempre los medios se apoyaban de la migración venezolana para venderse y todo esto de clickbait, y resulta que cuando llegó la pandemia no se les consideró. Obviamente Perú es un país que tiene sus propios problemas y creo que Latinoamérica en general, pero dejaron como desasistida a esta comunidad. De ahí nosotros nos dimos cuenta de que necesitábamos hacer algo como periodistas que somos, y surgió la idea de este proyecto, y de alguna forma nosotros lo que hacíamos era como cubrir ese vacío informativo que tenían las comunidades venezolanas, porque de alguna forma también existe esta reticencia de simplemente yo voy a ver cosas negativas de mi propia comunidad en los medios, entonces prefiero no leerlo. Entonces de alguna manera nosotros funcionamos en este inicio como este medio para llevarles información, contarles cosas, digamos, como positivas, algún anuncio que hacía el gobierno relacionado no con la comunidad venezolana o con digamos, alguna iniciativa de apoyo para esta población en específico, y bueno, tratábamos como de suplir eso. En el caso de
de la campaña Migrantes Informados que hicimos también en alianza con otro medio. Allí lo que nosotros igual también nos enfocamos es cubrir un poco durante el proceso de la vacunación, que creo que también eso se presentó en varios países. A los migrantes venezolanos, por ejemplo, no les permitían ir con su cédula de identidad, entendiendo de que el pasaporte venezolano resulta muy costoso para los migrantes a veces adquirirlo, puede salir casi en $300, o huyeron de Venezuela y casi se fueron sin sus documentos, solamente cargaban una cédula de identidad, y cuando iban a un centro de vacunación a veces no les atendían, o simplemente el migrante no conocía que tenía ciertos derechos a los cuales ellos podían apelar para que se puedan vacunar, o cómo obtener su carnet de vacunación, o conocer un poco más de como lo decía Aleida también hace ratito, toda esta jerga científica, poder nosotros tratar de traducírsela de una forma sencilla y simple para que ellos los pudieran entender. Y eso fue parte de lo que nosotros quisimos hacer con esta campaña Migrantes Informados, o sea, empoderar a nuestras comunidades migrantes a que ellos pudieran hacerse con la información, de que sepan que tenían derechos, de poder acercarse a un centro de vacunación, de entender cómo era ese proceso, que no solamente nos enfocamos en Perú, también lo hicimos en Colombia y en Ecuador. Y bueno, tener ellos allí los recursos útiles sobre todo, que creo que ha sido la misión y el propósito que tenemos también desde Cápsula Migrante, darles información útil y recursos que sean de servicio, útiles para la propia comunidad, y bueno, de alguna manera tratamos nosotros de cubrir este vacío allí informativo específicamente para esta comunidad que nos enfocamos. Muchas gracias. Rafael, te escuchamos. Olá. Bueno, peço perdão por mi portunhol selvagem, se hablo algo que no comprenden. Me voy, bueno, para nosotros, yo soy de un colectivo que es COVID Latam, ¿no? Que está ahí, como que estoy aquí hablando en nombre del colectivo. Y para nosotros somos periodistas visuales, ¿no? Entonces, eso se fue un vacío muy fuerte desde que empieza la pandemia, es que todos tienen que quedar en casa, y todo que se produce de información desde que empieza la pandemia se hace desde casa. Entonces, eso se quedó muy problemático, y para nosotros, en verdad, un vacío y también una gran oportunidad de poder mostrar lo que está pasando, ¿no? Porque toda la información que teníamos, mucho que se apuraba, se apuraba por WhatsApp, o los reporteros estaban dentro de sus casas haciendo entrevistas y recibiendo imágenes. Entonces, se fue así, un gran buraco informacional en términos visuales. Para nosotros eso fue muy determinante. Somos 18 fotógrafos, entre 9 mujeres y 9 hombres, y en 14 países de Latinoamérica. Entonces, eso fue una cuestión decisiva, porque tuvimos que elegir salir de casa en las primeras semanas de la pandemia, y no había otra opción de hacerlo, ¿no? Claro, algunas personas empezaron a hacer fotos desde las telas de los compus, pero para allá de hacer las imágenes, lo más fuerte de nuestro trabajo es estar en los lugares y escuchar a la gente y mirar la situación en verdad, más que solamente hacer una imagen. Entonces, quedamos como la punta más adelantada del periodismo en campo, y tuvimos que estar en los lugares, la casa de la gente, y más que todo nos arriscar con mucho, ¿no? Entonces fue una decisión, creo, muy difícil para todos, de estar en la calle la primera, segunda semana, porque no había información, así como habla Leida. Es muy interesante, porque no había ninguna seguridad de que usar una máscara, un tapaboca u otro, o qué podía hacer. Entonces, de una manera muy experimental, nosotros fuimos a las calles, las casas de la gente, en los hospitales, los cementerios, para mirar y poder de una manera o de otra hacer también, así como habla Héctor, una traducción, pero una traducción visual de la realidad para la gente que no podría ser de casa. Y eso fue muy importante, porque me parece que ahí se generó un boom del periodismo visual, como una revalorización de la fotografía documental y todo eso, porque tuvimos nosotros que estar ahí en la línea de frente una vez más para hacerlo, y
y poder poner a la gente en contacto directo con la realidad, ¿no? Eso me parece que ese fue un vacío y después en la próxima yo puedo hablar un poquito de nuestra actuación en esto. Una cosa que es muy interesante, que como es un ejemplo muy interesante de esto que hablo, es que por mucho tiempo la imagen de la pandemia que teníamos nosotros o era un gráfico de un virus, como una pelota con algunas otras pelotitas, y eso hasta hoy es muy fuerte, ¿no? Esa es la gran representación del virus hoy en toda esta crisis, se fue una representación gráfica, ¿no? Y después las imágenes de los hombres de blanco en los cementerios, los sepulteros, ¿no? Eso se fue como dos imágenes muy fuertes de la pandemia, pero que son parte de la explicación visual, son parte de la historia visual, pero que son una parte muy chiquita de todo que pasó, ¿no? Entonces, yo creo que no hay una imagen de la pandemia única, ¿no? Es una historia, por la primera vez, una historia de la fotografía y del periodismo, que es una historia que no tiene una imagen única, pero tiene esa representación multidiversa de la realidad. Muchas gracias. Bueno, recordarle a todas las personas que nos están viendo que tienen la posibilidad de hacer preguntas para nuestros panelistas. Se las haremos al final, así que por favor siéntanse con confianza de preguntar. La siguiente pregunta que quiero hacerles es, ¿cuál fue la propuesta de ustedes frente a esto, a estos vacíos informativos que se fueron encontrando al día a día, ¿no? Por ejemplo, Héctor, tú hablabas de que en Cápsula Migrante hicieron esto de la campaña, ¿en qué consistía? ¿En qué medio la hicieron? Para que por favor nos cuentes un poco. Sí, desde Cápsula nosotros nos consideramos como que, y que eso a veces también nos ha traído algunos desafíos porque básicamente no tenemos una página web, sino que funcionamos a través de grupos de WhatsApp. Tenemos 2 grupos de WhatsApp con casi 500 personas, o sea, 200 y tantas personas en cada grupo porque, bueno, lamentablemente WhatsApp limita la cantidad de participantes. Y desde que nosotros comenzamos que inicialmente empezamos en Twitter y ya después evolucionamos hasta tener los grupos de WhatsApp, nosotros nos dimos cuenta que era primero una forma de tener una comunicación directa con la comunidad y entender sus necesidades. Yo también soy migrante, mi compañera Pirina también es migrante y digamos como que entendemos un poco el espectro, pero hay, digamos como que viéndonos desde la posición de privilegio podemos tener condiciones y situaciones diferentes a otros migrantes también que, qué sé yo, no tienen acceso a internet o solamente pagan, por ejemplo, para usar el WhatsApp, que es algo como que les permite tener comunicación con sus familiares estando en Venezuela o en otros países, con amigos, etcétera. Entonces nos dimos cuenta de que en principio ese era como el canal para nosotros poder difundirles información, llevarles a ellos las noticias que nosotros encontrábamos en el proceso de curaduría, y también dar algún mensaje, tener una interacción con ellos. Incluso tuvimos algunos procesos no nos especializamos tanto en ello, pero tuvimos algunos procesos de verificación de datos y de informaciones. A veces gente compartía, no, que pueden usar la ivermectina para el COVID. Entonces invitábamos especialistas que nos enseñaban, porque claro, nosotros periodistas tal vez podíamos saber alguna que otra cosa, pero invitábamos a especialistas que ingresaran a nuestro grupo y allí poder traducir, llevarles esta fuente de primera mano para que ellos hicieran sus preguntas y aclararan allí también esas dudas que tenían. Con lo de la campaña, nosotros nos dedicamos a generar contenido para YouTube, que igual obviamente difundíamos que difundimos en nuestros grupos y los pueden ver igual por allí por nuestro canal. Si se suscriben nos ayuda muchísimo. Y lo que hicimos nosotros es tratar de llevar, como les decía, de una forma como lúdica, un poco la información científica, lo que estaba ocurriendo con el COVID y los procesos de vacunación específicamente para comunidades migrantes en estos 3 países, Colombia, Ecuador y Perú. Y allí obviamente las ideas fueron surgiendo y vimos, de alguna forma fue como un proceso de ir probando, experimentando formatos que nos permitan a nosotros alcanzar y llegar a un poquito más de personas. Hubo uno porque durante esta campaña también nos enfocamos un poco en salud mental, porque el encierro nos afectó a todos, digamos el aislamiento también, el COVID, de alguna forma también jugó el tema
de la mente y las emociones. Entonces generamos un contenido específico para salud mental, y allí lo hicimos a modo como de un talk show. Había un presentador, había como una interacción con el público. También eso fue algo valioso que nosotros tuvimos durante esta campaña, que involucramos a personas de nuestras comunidades a que ellos mismos hicieran sus preguntas. O sea, les decíamos, ustedes quieren saber algo de la vacunación, quieren saber algo del COVID, y tuvimos gente de Colombia, gente de Venezuela, gente de Perú y de Ecuador, que nos grabaron sus videos, hacían sus preguntas y nosotros se las respondíamos con datos y con especialistas que, claro, eso después lo editamos y lo subíamos a YouTube, pero fue algo que nos permitió muchísimo, no solo hacer un trabajo desde el área periodística o desde estos proyectos de Cápsula Migrante y Venezuela al Minuto, trabajar para llevarles esta información, sino que fue bidireccional. O sea, la misma comunidad hacía sus preguntas, la misma comunidad se involucraba en nuestro proceso, y que fue algo que obviamente nos permitió también crecer muchísimo. Muchas gracias. Aleida o Rafael, ¿quién quiere? Pues en nuestro caso, nuestra respuesta fue crear este proyecto que se llama COVID Conciencia, y la idea fue combinar las herramientas de la verificación y del periodismo de ciencia, ¿no? Todas estas herramientas que ya hablaba, de saber leer un paper, saber entrevistar a un científico o científica, y no seguir netamente el principio de autoridad, que es algo que sucede mucho cuando no se tiene pues conocimiento básico para poder hablar críticamente de la ciencia. Y por el otro lado, pues saber verificar, ¿no? O sea, nos unimos con personas, con este grupo de Verificado, con el editor de la semana, que ya llevan muchos años dedicándose a la verificación, e incluso algunos de ellos verificación de temas de ciencia. Y también nos aliamos con un grupo de científicas mexicanas, que así se llama, científicas mexicanas, en donde hay decenas y decenas de investigadoras en varias áreas de especialización, y específicamente con una de ellas que es viróloga, epidemióloga, es experta en salud pública, y además con un grupo de personas que se dedican más a la producción de audio, video, bueno, audio en nuestro caso, y diseño gráfico. Lo que queríamos entonces era, pues como decía, verificar esa información para que la gente tuviera la información científica hasta ese momento producida, desarrollada, y poder decidir o no decidir hacer ciertas cosas. Y nos importaba mucho que la información fuera lo suficientemente clara y también lo suficientemente rigurosa para que tuviera este equilibrio, de manera que quedara muy claro en qué no están en lo correcto los medios de comunicación que están generando esa información y que sí se sabe en ese momento. Entonces, pues la verdad es que fue una metodología que nosotros mismos desarrollamos, en la que había interconexión y, digamos, contacto con todos estos roles, ¿no? Aprendimos, por ejemplo, a mejorar esta combinación entre ciencia y periodismo, ¿no? Y teníamos discusiones sobre justamente cómo lograr decir algo que no fuera tan especializado que la gente no le hiciera ningún sentido, pero tampoco tan simplista que no tuviera la suficiente rigurosidad. Por otro lado, también en la parte gráfica, ¿no? Hicimos una serie de infografías con las ideas más claras y sencillas posibles para poder usarlos en redes sociales, y también era esa interacción de qué se puede decir de tan pocas palabras cuando estamos hablando de investigaciones y de papers y de un montón de evidencia científica que no... para la cual no tenemos espacio, ¿no? Entonces fue como un reto el lograr estas sinergias. Cuando empezamos a hacer el proyecto nos dimos cuenta que justamente porque había este vacío de información, varios medios se unieron, ¿no? Como medios aliados, lo que nos permitió difundir aún más estos contenidos. Llegamos a tener 12 medios aliados en toda la región. Y durante mucho tiempo, durante casi 2 años, todo esto lo hicimos pues sin ningún financiamiento, ¿no? Simplemente por la necesidad de cumplir esta misión de
de llenar ese hueco científico, ese hueco, ese vacío de información, hasta que llegó Internews. Entonces, gracias a este fondo, pudimos, digamos, darle vida a una nueva etapa de COVID Conciencia y además añadir ciertos contenidos, tanto en cápsulas de radio como en infografías o carteles, en 3 lenguas originarias, en purépecha, en maya y en ñañú, conocido generalmente como otomí, que son grupos indígenas que tienen bastantes hablantes todavía y que en México, como seguramente ha pasado en otros países, pues no se difundió suficiente información sobre la pandemia y sobre las decisiones que podía tomar la población. Entonces, a partir de esta etapa y gracias al financiamiento de Internews, pudimos, digamos, llegar a otro tipo de público, ¿no? De pronto nos quedábamos en una burbuja de, pues, personas que ya están ciertamente sensibilizadas a la ciencia o a la evidencia científica y gracias a esto pudimos salir un poquito más de esa burbuja y llegar a algunos grupos originarios que pues necesitaban esa información para decidir simplemente, por ejemplo, si se vacunaban o no. Entonces, esa fue nuestra respuesta, crear este proyecto que nos ayudara a verificar de mejor manera y ahora en lenguas originarias. Muchas gracias. Por favor, a todos y pues a ti, a Héctor y a Rafael, les pido que por favor compartan el link de sus trabajos para que la gente que nos está viendo puedan verlos. Rafael. Bueno, para nosotros se fue una experiencia muy dura estar haciendo esto solos, ¿no? Como fotógrafos en la calle y creo la solución, la propuesta fue unirnos, ¿no? Entonces empezamos este grupo de periodistas visuales y lanzamos nuestro colectivo temporario, ¿no? De la pandemia que se llama COVID Latam. Esto fue creo, lo que generamos, ¿no? Entonces es una cuenta en Instagram donde empezamos a poner lo que estamos haciendo en los distintos países. Yo tengo un video, ¿es posible que pueda pasarlo? Que pueden mostrar un poco mejor. Es muy corto. Puedes compartir el link para que la gente lo pueda ver en la casa o desde donde nos están viendo. Ah, no puedo pasar ahora, como tiene 1 minuto y poco. A ver qué nos dicen nuestras organizadoras. Creo que no es posible, Bien, más por tranquilo. tiempo. Tranquilo. Y Pero bueno, sí, por favor, compártelo. Se fue la solución, ¿no? Unirnos y empezar a mostrar estas realidades en múltiples países y más que todo encontrarnos, ¿no? Una vez por semana nos unimos en un grupo de Zoom. Eso fue muy importante, ¿no? Porque el soporte psicológico y también el apoyo de seguir haciendo este trabajo en un momento tan difícil y seguir exponiendo a estos riesgos, ¿no? Se fue muy importante tener el apoyo de todos. Eso, como estar juntos, fue una cosa muy importante, ¿no? Creo que es eso. Yo había planeado de pasar el video, pero no me parece que hay más. En términos de propuesta, fue la creación del colectivo lo mismo. Muchas gracias. Quería hacerles una pregunta antes de contarles las preguntas que nos han llegado por vía redes sociales, y es que me gustaría que nos nombraran un desafío que encontraron durante este proceso. Aleida, te cedo la palabra. Uno solamente. Híjole, bueno, ya mencioné esta cuestión de la diversidad de profesiones y de especialidades que nos obligaba a llegar a encuentros y a un balance ideal, idóneo para poder comunicarlo, ¿no? Pero creo que quizás otro de los grandes retos fue, digamos, entender la misma
evolución de la investigación científica, y ese creo que ha sido nuestro reto permanente, ¿no? Y algo que puede confundir a las personas, o sea, que un momento le digas, no hay tanta necesidad de usar cubrebocas, y después le digas, sí, lo tienes que usar forzosamente, y ahora le vengas a decir que ya no es tan necesario, y dependiendo del contexto, ¿no? Esa es una forma de evidenciar, digamos, que la ciencia evoluciona, que no tienes respuestas negras y blancas en la ciencia, y que es lo más óptimo dentro de los medios de comunicación es evitar esas respuestas absolutas, porque en realidad no le ayudan a las personas a entender cómo funciona la ciencia, cómo funciona la investigación científica, cómo se llega a cierta evidencia y cómo cambia esa evidencia en función de las circunstancias de la misma pandemia, ¿no? El que antes no se supiera que existen ciertos tratamientos en ciertas características de pacientes. Por ejemplo, hasta hace algunos meses no se tenía nada, y ahora hay ciertos tratamientos, ¿no? Como el molnupiravir, por ejemplo, ¿no? Que se pueden usar en ciertas condiciones, con ciertos pacientes, ¿no? Eso es evolución de la pandemia y evolución del conocimiento científico que nos ayuda a entender un poco más cómo enfrentarla. Entonces, creo que ese ha sido un desafío súper importante, y también una forma de mantenernos actualizados permanentemente, ¿no? Nunca dejamos de aprender, y eso muestra el reto de entender permanentemente y saber explicarlo, saber comunicarlo de la mejor manera para que la gente tome las mejores decisiones, o las decisiones más informadas al menos. Muchas gracias, Héctor. Gracias. Bueno, yo creo que un gran desafío para nosotros fue un poco entender, además, digamos, como de buscar a los especialistas, traducir esta información y todo lo que hemos conversado un poco, es entender las necesidades informativas que tiene la comunidad migrante en estos países. O sea, les comentaba hace ratito de que como migrante yo he experimentado algunos, incluso con mi compañera, nuestros procesos migratorios fueron distintos uno del otro. Y yo considero que aunque han salido un gran número de personas de Venezuela, cada persona ha tenido una historia distinta, un proceso diferente en todo este tramo de migración hacia los países a donde van. Y creo que ese ha sido para nosotros el desafío, o sea, no buscar la información desde el propio sesgo que yo puedo tener o basado en mi proceso migratorio, sino tratar de entender y buscar un punto de encuentro con esas mismas comunidades, entender. Por eso yo considero que el proyecto que estamos llevando ahora con Cápsula Migrante acá en Perú es bastante bonito, porque nos permite tener como este grupo de WhatsApp donde podemos escuchar a nuestra comunidad, podemos saber cuáles son las necesidades que tiene y de alguna forma buscarle responder a estas preguntas, a estas dudas que ellos pueden tener desde el momento en el que llegan hasta, digamos, como todo este proceso de integración que pueden tener acá en Perú. Durante estos meses también de campaña que tuvimos, bueno, además de que creamos los videos que publicamos en nuestro canal de YouTube, porque por ahí creo que lo pasaron, también nosotros igual hicimos constantes actividades dentro de los grupos de WhatsApp, a lo que llamamos foro chat. Invitamos a un especialista, tratábamos de responder dudas, preguntas que tenía la comunidad, y una actividad que siempre lo cuento también, que nosotros tuvimos y que a mí me pareció en un principio, lo había coordinado con mi compañera, que fue con una ginecóloga venezolana, y yo dije, no, seguro no se lo compartí, lo pensé, y dije, seguro la gente no va a participar, no se van a sumar, qué sé yo, todo negativo. Cuando tuvimos la actividad, invitamos a la ginecóloga al grupo de WhatsApp. Creo que ha sido una de las actividades que más participación ha tenido, aparte de temas migratorios, dentro del grupo. O sea, eso fue algo que me sorprendió, porque la gente la comunidad migrante tiene muchas preguntas, muchas dudas. Entonces creo que el desafío para nosotros ha sido no sesgarnos a que siempre va a ser temas migratorios, que obviamente eso es muy importante, sobre todo cuando se migre y uno se quiera sentar en un país diferente, sino ver como un espectro más amplio en el que se le puede servir a la comunidad, en el que se le puede dar recursos útiles y que son valiosos
para los migrantes y todo su proceso de regularización, de integración en la sociedad donde está llegando y que bueno, al final el resultado, al menos en mi caso con Cápsula Migrante, ha sido bastante satisfactorio y bonito poder tener, digamos, como esta conexión con la comunidad venezolana a la que también pertenezco. Qué bueno eso. Rafael, por favor, un desafío que se encontraron en COVID Latam. Bueno, a mí creo la propia situación de salir me parece que se fue la más difícil a mí personalmente, ¿no? Me quedé algunos días como estudiando los procedimientos, ¿no? La cuestión de bioseguranza, de seguridad, eso fue muy fuerte, ¿no? Tener conocimiento en un momento donde esta información estaba muy difusa, muy eh, controversa también, ¿no? Había de todo. Y en términos de organización del colectivo, me parece se fue, bueno, encontrar las personas y después tener la capacidad de mantener y dar organicidad a un grupo tan grande, ¿no? En tantos países haciendo este trabajo que es muy exhaustivo. Entonces, lograr encontrarse una vez por semana, en la noche, con todos muy cansados, así se fue. La manutención del colectivo, me parece, se fue un gran desafío y que al lograrmos esto, se puede hacer el proyecto. Más que todo, eso es lo más importante, me parece. Muchas gracias. Bueno, tengo una pregunta de Irene Díaz. Dice, saludos colegas, excelente programa. En medio de la pandemia comenzamos una página de información comunitaria. Nuestra clave fue acudir a los lugares de ayuda. ¿Cree que los periodistas se sintieron limitados por las corporaciones en medios grandes para cuidar su salud como prioridad? ¿Quién quiere contestar? No le entendí muy bien, Tatiana. La Te repito. repito. ¿Creen que los periodistas se sintieron limitados por las corporaciones en medios grandes para cuidar su salud como prioridad? Pero ¿en qué sentido cuidar su salud? Yo no comprendí exactamente. Puede ser como Entiendo que que salieran a reportear y se exponían a la enfermedad, supongo. Bueno, puedo tomar allí, realmente yo no hice, y creo que Rafael puede tener más experiencia que yo en ese sentido. En Perú hubo muchos periodistas que lamentablemente fallecieron por COVID. En mi caso y también el caso de mi compañera, nosotros no nos expusimos, digamos como que a salir, aprovechamos muchísimo las herramientas digitales que nos trajo la pandemia, Zoom, por ejemplo, tener a personas de diferentes lugares y países reunidos en un solo sitio. Y bueno, si bien hay algunos periodistas, como les decía al inicio, que lamentablemente fallecieron por el COVID, por estar en la calle reporteando, igual todos los medios de alguna forma trataron como de adecuarse bueno, vamos al trabajo remoto, vamos a trabajar desde casa, hacer las llamadas las entrevistas por plataformas como Zoom o Meet para que, digamos, la exposición del periodista no fuese tanto y no pasara allí tanto riesgo con eso. Bueno, si comprendo bien, me parece que es, se fue una situación muy límite y las corporaciones de prensa no se responsabilizaron en completo por la seguridad de los periodistas, ¿no? Yo soy como prácticamente todos de COVID Latam, somos freelancers, ¿no? Trabajamos por historia, no tenemos un vínculo trabalhista, esto se pasa hace mucho, entonces es una profesión completamente precarizada donde no tenemos ninguna seguridad en términos de salud o de cuidado y muchas veces trabajando como freelancer tiene que exponerse primero, poner su plata y su tiempo para después poder tener el pago y entonces me parece que se fue una situación donde los periodistas se quedaron por su suerte, ¿no? En muchos casos y por eso también muchos, como habla Héctor, murieron haciendo este trabajo y los periodistas visuales me parece más intensamente porque tenían que estar en los espacios, ¿no? Hacer videos, hacer fotos. Y bueno, sí, creo que es eso.
Perfecto. Nos preguntan para Leida, ¿tuvieron asesoría de médicos para sus publicaciones sobre vacunas? No, en realidad fueron la Asociación de Científicas Mexicanas que nos apoyaron en esta asesoría. Tenemos que decir que esta cuestión que se usa de manera general, el decir necesitamos que nos revisen la información o que nos autoricen la producción de materiales, en general los periodistas y las periodistas de ciencia estamos, digamos, en contra de esta visión, ¿no? Porque de alguna forma nos hemos profesionalizado para que, no estoy diciendo que sea un diálogo de tú a tú, porque claramente pues cada quien es especialista en algo, pero precisamente porque somos especialistas en periodismo de ciencia, nos da la posibilidad de tener cierto conocimiento, no estoy diciendo que seamos expertos ni expertas, pero sí cierto conocimiento que nos permite identificar los elementos de ciencia o del proceso de investigación para comunicarlo de mejor manera, cosa que, por cierto, no harían los médicos y las médicas, ¿no? Entonces, en esta respeto a la profesionalización que tenemos como periodistas de ciencia, lo que nos interesa, más que una revisión por parte de médicos, es más bien un encuentro, un diálogo, una, digamos, asesoría horizontal en la que, en este caso, nuestras investigadoras, nuestras asesoras científicas, también aprenden, digamos, de la parte de comunicación y nosotros nos complementamos con la parte de asesoría científica. Entonces, es más un trabajo de encuentro, de intercambio y de aprendizaje mutuo. Perfecto. Muchas gracias a Leida, a Héctor y a Rafael por acompañarnos el día de hoy. Lastimosamente por tiempo no podemos seguir conversando, sin embargo les invito a que por favor compartan sus redes sociales, sus trabajos periodísticos, para que la gente que nos está acompañando pueda checarlos y seguirlos y sobre todo que podamos seguir inspirándonos de su trabajo. Muchas gracias por estar hoy aquí y un placer. Gracias, Tatiana, y a todo el equipo. Gracias.